Este hombre es un caníbal que se unta cenizas por todo el cuerpo y bebe licor de cráneos humanos. Semanas después de que se creyera que un estadounidense había sido asesinado por una tribu en una isla remota, su cuerpo permanece allí. Desde las densas selvas tropicales del Amazonas hasta la costa occidental de Tailandia, existen varias comunidades con las culturas y tradiciones más extrañas. Prepárese para asombrarse ante la tribu que vive en casas de hasta 40 metros de altura, la tribu que vive la mayor parte de su vida en el agua, y muchos más. ¿Listo para este emocionante viaje? Son las tribus más misteriosas del mundo, empezando por el Barro de Acero. Los terroríficos guerreros de Papúa. Sí, prepárate para aterrorizarte con la aparición de esta tribu. También conocidos como los Hombres de Barro. Son una tribu indígena de las tierras altas orientales de Papúa Nueva Guinea y son famosos por sus máscaras ceremoniales únicas y sus ceremonias tradicionales de canto. Viven en pequeñas comunidades cercanas a Garoca, cerca del río Asaro, de donde deriva su nombre, y cuentan con varias tribus y numerosos clanes dentro de sus comunidades que viven a ambos lados del río. Lo sorprendente es que siguen viviendo de forma tradicional, y el dialecto de las tribus puede diferir significativamente debido a sus hábitats aislados. La tribu Asaro habla el dialecto Dano, que forma parte de la familia lingüística Kainantu-Goruka, presente solo en una pequeña parte de Papúa Nueva Guinea. Pero ya ves, lo terrorífico son sus famosas máscaras de barro llamadas olosas, que significa espíritu, que constituyen una parte importante de su patrimonio cultural. No es solo un nombre inventado en sus cabezas. En realidad hay una historia detrás. Según la leyenda, cuando una tribu vecina intentó una vez atacar a los pacíficos Asaro, huyeron y se escondieron en el cercano río Asaro. Cuando finalmente emergieron, sus cuerpos estaban cubiertos de arcilla blanca y barro gris del lecho del río. Sus enemigos los confundieron con espíritus y huyeron despavoridos. Los Asaro se aprovecharon de este miedo y lo utilizaron como herramienta para evitar la batalla, cubriéndose de barro del río y creando terroríficas máscaras de arcilla, stones y piedras, y otros materiales naturales para protegerse de sus enemigos. Desde ese día, las máscaras han sido conocidas como espíritus. Hasta el día de hoy, los Asaro siguen creando y llevando estas máscaras. A menudo los utilizan en ceremonias y festivales. Todos tienen un estilo único que depende de la imaginación del creador. Algunos pueden presentar cuernos o colmillos, mientras que algunos pueden tener orejas y nariz. También utilizan el bambú para crear dedos alargados y realizar extraños movimientos que aumentan el efecto espeluznante. Solo podemos esperar que los enemigos de esta tribu no estén viendo este video ahora mismo. Pero por ahora, hablemos del Matsas Tribe. En la frontera entre Perú y Brasil, en la selva amazónica, viven unos 2.200 Matsas, una tribu que ve en cada planta una medicina. Lo que marca la frontera internacional que separa su hogar es el torrente del río Yacorana, que atraviesa el corazón de su tierra. Por los Matsas, el río no es solo una frontera, sino una importante fuente de sustento donde niños y adultos pescan a diario para sobrevivir. Esta tribu se alimenta de alimentos orgánicos, apostando por una amplia variedad de cultivos que crecen en sus huertos, incluyendo alimentos básicos como el plátano y la mandioca. Algo habitual en casa de todos los Mastai es una bebida hirviendo conocida como chapo, a base de plátano dulce. Si hay algo que te pueda parecer extraño, es el uso de las ranas. Las ranas no son solo un manjar culinario, también tienen una utilidad práctica. Una especie de rana arborícola verde conocida como acate segrega un fluido que utilizan tanto hombres como mujeres para infundirse valor y energía y aumentar la capacidad de caza. Los hombres recogen el líquido frotando la piel de la rana con un palo y luego lo aplican en pequeños orificios quemados en la piel del receptor. Pronto, los mareos y las náuseas dejan paso a una sensación de claridad y fuerza que puede durar varios días. Generalmente, la tribu de los Mastis conoce a fondo el uso de las plantas del bosque para curar enfermedades. A ellos, las plantas y los animales tienen espíritus al igual que los humanos y pueden enfermar o curar un cuerpo humano. Un curandero identificará la causa de la enfermedad de su paciente y la tratará con su respectiva planta medicinal. Por ejemplo, el dolor de garganta puede deberse a la ingestión de carne de mono aullador y puede tratarse con una planta parecida a la laringe del mono. Sí, todo es extraño, pero bastante sorprendente. El siguiente es el pueblo rojo de Imba Tribe. Los Imba son hoy un grupo relativamente pequeño de no más de unas 5,000 personas que viven en la región septentrional de Namibia. La cultura Himba y sus gentes han recorrido un largo camino. No solo han sobrevivido al duro clima de su tierra, sino también la guerra y la persecución. Y hoy, su cultura se mantiene fuerte como hace 100 años. Con las mujeres todavía coloreando su piel con ocre rojo, y los fuegos ancestrales que aún arden en el centro de los caseríos. Los Imba son un pueblo seminómada, que llevan una vida conservadora en una zona muy aislada. Los Imba no están aislados del desarrollo de Namibia, mantienen sus prácticas culturales y su modo de vida. Lo fascinante es que los niños Imba van a la escuela para recibir educación.
y el grupo se beneficia de las zonas de conservación de Namibia. Pero al mismo tiempo, muchas cosas no han cambiado, ya que el pueblo Himba no quiere que sus culturas se desvanezcan en la civilización. El color rojo de las mujeres es la decoración de sus pieles, hecho con ocre rojo, mezclado con grasa butírica. Después del matrimonio, también colorean sus trenzas con la mezcla. En la tribu Himba, tanto los hombres como las mujeres se trenzan el pelo según la etapa de la vida en la que se encuentren. Los niños llevarán 2 trenzas, mientras que las niñas en la etapa de la pubertad llevan el pelo trenzado hacia adelante, con la trenza cubriéndoles los ojos. Los jóvenes solteros llevarán las trenzas trenzadas hacia atrás. Después del matrimonio, las mujeres llevarán un elaborado tocado de trenzas coloreadas de rojo ocre, mientras que los hombres casados llevan un turbante de trenzas. Teniendo en cuenta su acceso al mundo moderno, el pueblo Himba es bastante misterioso, pero no tanto como los tribu Agori. Se cree que esta tribu tiene más de 1000 años. Pero ya ves, sus prácticas son bastante chocantes. Son seguidores de una secta hindú, a menudo considerados sadhus, que significa hombre bueno o santo, y han dedicado toda su vida a la consecución de moksha, que significa liberación. A diferencia de otros sadhus, sin embargo, los Agori siguen un camino poco convencional y radical hacia la iluminación. Estas prácticas se consideran contradictorias con el hinduismo ortodoxo. Y los Agori se han ganado la reputación de ser los sadhus más temidos de la India. Adoran a Shiva o Mahakala, el destructor, y Shakti o Kali, la diosa de la muerte, lo que explica por qué se les teme. Los Agori suelen residir cerca de los lugares de incineración, sobre todo en Benares. No obstante, también pueden encontrarse en otras zonas mucho más remotas, incluidas las frías cuevas del Himalaya, las densas selvas de Bengala y los calurosos desiertos de Gujarat. Una de las prácticas más famosas de los Agori es el canibalismo. Hay que señalar que los Agori no matan deliberadamente a la gente por su carne. En su lugar, lo que consumen es la carne de los cadáveres llevados a los crematorios. Esta carne humana suele comerse cruda, aunque a veces se asa al fuego. Da miedo, ¿verdad? No les culpes todavía. Creen que las distinciones no son más que ilusiones y obstáculos en el camino del desarrollo espiritual. Así, no ven diferencia entre el bien y el mal, ni ven diferencia entre la carne humana y la animal. Por si fuera poco, también se sabe que los Agori beben orina y comen heces. Ahora, necesitamos un minuto para vomitar. Aunque parezca una locura, estas prácticas supuestamente ayudan a matar el ego y a desbaratar la percepción humana de la belleza. Otra práctica de los Agori es evitar la ropa. A menudo se mueven sin nada más que un taparrabos, y a veces, desnudo. Este acto pretende permitir a los Agori superar sus sentimientos de vergüenza, y también tiene por objeto la renuncia al mundo material y al apego a los objetos materiales. Además, los Agori se embadurnan con ceniza de restos humanos incinerados, que es una imitación de Shiva, y se cree que protege a los Agori de las enfermedades. También los encontrarás paseando con calaveras. El cráneo, conocido como Kapala, es el verdadero signo de los Agori, y una vez iniciado, un Agori irá en busca de este objeto. El cráneo se utiliza entonces como cuenco para todo lo que consume el Agori. También comparten este cuenco con animales como perros y vacas, lo que demuestra claramente que realmente no ven la necesidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Estarás de acuerdo en que necesitamos un descanso, y qué mejor lugar para respirar aire puro que las altas casas en los árboles de la tribu Korowai. Los Korowai son una tribu fascinante descubierta recientemente en Papúa Nueva Guinea. En la década de 1970, no se había registrado ningún contacto previo entre ellos y el mundo occidental. Los científicos creen que es posible que la tribu ni siquiera se diera cuenta de que existía alguien más aparte de ellos mismos. Una de las proezas de ingeniería más asombrosas de esta tribu aislada y primitiva es su capacidad para construir una gran casa en un árbol a 40 metros de altura en medio de la selva. Sí, una casa en el árbol tan alta como un edificio de 10 pisos. Las casas en los árboles se construyen y colocan sobre pilotes, que tenían por objeto proteger a los miembros de los pueblos rivales. A estas estructuras básicas solo se accede por escaleras de madera, colocados contra los zancos para llegar a la cima. El poste central está hecho de un árbol baniano, con la corteza de la palma de sagú utilizada para el suelo y las paredes, mientras que el techo está hecho de hojas de sagú. La tribu comprendió que el mayor peligro para estas casas sería el fuego, así que crearon hogueras para proteger la cabaña. Sus casas no son tan misteriosas como sus creencias, que incluyen a forasteros portadores de demonios y espíritus malignos. Se cree que hasta el 70s, puede que nunca se dieran cuenta de que existía alguien más en el mundo fuera de su tribu. Algunos de ellos probablemente no hayan visto a un blanco en su vida. Y si aparece alguno, puede acabar en una olla de sopa. Sí, no es ningún secreto que esta tribu practica el canibalismo. Debido a la creencia Korowai en los espíritus malignos, era necesario matar y comer a una persona que creían que había sido tomada por un demonio conocido como Kakwa. Mientras que algunos creen que la pretensión es solo una buena historia para fascinar a los extranjeros, algunos creen que esta práctica se sigue llevando a cabo hoy en día. No queremos averiguarlo, ¿verdad?
Vayamos directamente a Rusia para ver el Nenets, los renos más emblemáticos de Rusia. Los Nenets son conocidos por su singular estilo de pastoreo, que han continuado en los tiempos modernos. Esta práctica ha sobrevivido a una historia tumultuosa, y los Nenets siguen siendo los guardianes del Ártico siberiano, a pesar de los nuevos retos que amenazan sus tradiciones y su modo de vida. Los efectos del cambio climático y la búsqueda de recursos naturales amenazan continuamente su capacidad para utilizar su tierra natal, como lo han hecho las generaciones anteriores. A pesar de ello, los Nenets son un pueblo robusto, que están decididos a preservar las costumbres y prácticas tradicionales. El núcleo de la cultura Nenets es el pastoreo de renos, y a diferencia de otros pastores de renos, los Nenet trasladan rebaños masivos entre los pastos de invierno y los de verano, recorriendo miles de kilómetros al año por ríos helados a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Esta práctica integral ilustra las tradiciones nómadas de los Nenets, que viajan con sus rebaños, además de utilizar a los renos como fuente de alimento, ingresos, refugio, transporte y ropa para el pueblo. El animal es tan venerado en la tribu que a menudo se incluye en las dotes matrimoniales. La tribu cree que los renos se entregan a los humanos para alimentarse y transportarse a cambio de protección contra los depredadores a lo largo de su ruta migratoria. Como resultado de esta creencia, existe una especie de relación espiritual entre los Nenets y sus preciosas bestias. Igual que Papá Noel, no se mueven sin sus renos. Tribu Surma. Aunque invariablemente otros etíopes se refieren a ellos como nómadas, los Surma, junto con todos los demás nómadas de la región, ya no son nómadas en el verdadero sentido de la palabra. Puede que lo fueran cuando había mucha menos gente y la competencia por el pastoreo era mucho menor. Pero hoy en día llevan una vida mayoritariamente sedentaria, dependiendo de los cereales cultivados para la mayor parte de su subsistencia. Pero mucho. Se ganan la vida arreando ganado. Y esta imagen de sí mismos como pastores nómadas persiste en el folclore. Los Surmas son conocidos por su lucha con palos, que es una escena fascinante como se describe. En una pelea, cada concursante lleva una pértiga de madera dura de unos 2 metros de largo con un peso de algo menos de 1 kilo. En posición de ataque, este poste se agarra por su base con ambas manos, la izquierda por encima de la derecha, para dar la máxima oscilación y apalancamiento. Cada jugador golpea a su adversario con su bastón tantas veces como le sea posible con la intención de derribarlo y eliminarlo del juego. Los jugadores suelen ser hombres solteros, así que ya sabes dónde acaba esto. El ganador es transportado en una plataforma de palos hasta un grupo de chicas que esperan a un lado de la arena y deciden entre ellas ¿cuál de ellos pedirá su mano en matrimonio? Hablando de las mujeres Surma, el aspecto de estas mujeres puede chocarte. Llevan placas labiales, que se perforan a los 20 años y se estiran progresivamente a lo largo de un año. En el orificio del labio se introduce un disco de arcilla dentado como una rueda de polea, y mientras se estira, se fuerzan discos cada vez más grandes, hasta que el labio es tan largo que a veces puede pasar por encima de la cabeza del propietario. ¿Por qué? El tamaño de la placa labial determina el precio de la novia, con uno grande que traía 50 cabezas de ganado. Las mujeres hacen las placas labiales de arcilla, colorearlos con ocre y carboncillo, y coserlas al fuego. Ya que hablamos de mujeres misteriosas de la tribu Surma, echemos un vistazo a nuestro elección del suscriptor. Mira a esta mujer gigante en medio de mujeres de estatura media que parecen 3 veces su tamaño. Esta imagen nos hace preguntarnos si realmente existen gigantes en una parte de nuestro mundo. Aunque se dice que los gigantes se extinguieron hace unos 6,000 años, misteriosa tribu puede demostrar que nos equivocamos existiendo con una altura tan alta. Se les puede llamar descendientes de gigantes. Esta tribu tiene mucha gente fuerte con alturas intimidantes que te hacen sentir como un enano. Ya que estamos aquí, ¿por qué no hablamos de la tribu Marind Anam? Generalmente, hay 2 regiones estatales en la isla de Papúa, también conocida como Isla de Nueva Guinea. La parte oriental forma parte de Papúa Nueva Guinea, y la parte occidental forma parte de Indonesia. Sin embargo, esta tribu nos lleva al territorio indonesio que va de Sorong a Merauke, donde existe el hombre gigante de Papúa Occidental. No se confunda. El hombre gigante también es conocido como la tribu Marind Anim, una de las mayores tribus que viven en Merauke. Aparte de Merauke, también viven en el sur de Papúa, desde la orilla derecha e izquierda del río Bian hasta el río Moili, al oeste. Es sabido que los papúes tienen un buen físico y que la mayoría son altos, grande y fuerte en comparación con la media de otros indonesios, especialmente los que viven en la zona costera de Papúa. Sin embargo, los más altos entre ellos eran los de la tribu Marind, o llámalos Marind Ainem. La propia palabra Ainem significa literalmente hombres. Entonces, las mujeres de la tribu Marind se llaman a sí mismas Marind Ainem, porque la palabra Ainem significa hombres. Significa literalmente mujeres. La mayoría de los miembros de Marind Anam pueden tener una altura de 190 cm a más de 2 m. De hecho, los adolescentes de 14 a 15 años de este grupo tribal pueden alcanzar los 180 cm de estatura. Esta altura es, sin duda, muy superior a la estatura media de la mayoría de los indonesios. ¿Pero qué hacen con esta altura? La mayoría trabajan como agricultores y granjeros. Sin embargo,
Algunos cazan animales y pescan en el río. ¿Estás pensando en convertirlos en atletas ahora mismo? Probablemente no funcione, excepto que competirán solo con gente como ellos. Quiero decir, Lionel Messi solo mide 1,7 metros. El siguiente es el Tribu Moken. Son una etnia austronesia con unos 2.000 miembros que mantienen una vida nómada. La cultura del mar. Quizá no sea el tipo de cultura marina que crees. Esta gente vive literalmente en el agua como los peces. Su epíteto es: nacen los Mokin. Viven y mueren en sus barcos. Y los cordones umbilicales de sus hijos se precipitan al mar. Los Mokin solo viven en tierra durante el monzón, durante unos 3 meses al año. Por esta razón, sus bebés aprenden a nadar antes de andar. Y aprenden a bucear cuando aún son niños muy pequeños. Siendo los expertos buceadores y navegantes que son, los Moken recolectan principalmente moluscos, cazar peces y cambiarlos por arroz. Tienen la extraordinaria capacidad de aguantar la respiración y ver bajo el agua durante un tiempo que supera con creces la capacidad de un ser humano sano normal. Como resultado, lo que no se consume se seca encima de sus barcas, y luego se utilizaba para hacer trueques por otros artículos de primera necesidad en los mercados locales. Durante la estación de los monzones, construyen barcos adicionales mientras ocupan chozas provisionales. Por la cantidad de tiempo que pasan buceando en busca de comida, los niños Moken ven mejor bajo el agua, debido a la acomodación de su foco visual. Otra cosa interesante de estos niños es que les molesta menos el agua salada, y su piel aparentemente respondió a la exposición sostenida al agua de mar, desarrollando un blanco, capa escamosa, con un aspecto algo parecido al de la enfermedad dermatológica hereditaria, Ichthyosis, como en la película de animación de Disney Luca, lo que nos hace preguntarnos si son 100% humanos o mitad humanos, mitad peces. Otra tribu misteriosa es Tribu Rakpa, una tribu famosa por sus rasgos físicos distintivos, altos y afilados, con solo unos 4.000 miembros en el mundo. Desde hace tiempo se les conoce como los últimos especímenes puros de la raza aria, gracias a su altura y sus afilados ojos azules. Sin embargo, algunos creen que son descendientes directos de soldados del ejército de Alejandro Magno, que se quedaron en la región hace casi 2.000 años. Mientras que el folclore local sugiere que emigraron de Gilgit, en la Cachemira ocupada por Pakistán. Aunque las pruebas de ADN presentan la imagen de una comunidad antigua y aislada, hay pocas pruebas que sugieran de dónde proceden realmente. Muchos antropólogos cuestionan la afirmación aria, sugiriendo que esta descripción es un legado de los eruditos orientalistas británicos que estaban profundamente implicados en la práctica de la categorización racial. Sin embargo, tienen una creencia particular que es interesante. Si ves un brapa adornado con accesorios, ¿no crees que todo es cuestión de moda? Creen mucho en los poderes de estos accesorios, con fines medicinales. Por ejemplo, la cinta de 7 colores aleja cualquier dolencia causada por el sol o el eclipse. Los broches de plata alejan las influencias planetarias, y la pluma de pavo real aleja la parálisis. Aunque no hay nada confirmado que esta tribu haya proclamado esta creencia, les habrá funcionado en el pasado. Debes estar de acuerdo en que la tribu Brokpa es muy amistosa con los extraños. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del Hujereno Tribe. Esta tribu fue vista por primera vez en fotos tomadas durante un recorrido por la selva amazónica. La foto indica que esta tribu vive en el Amazonas y no ha tenido contacto con la civilización moderna. También conocido como el clan Mashopiro, el pueblo Hujereno no ha permitido la entrada de extranjeros en su tierra. Según se dice, mataron a 2 hombres con un arco y una flecha después de que intentaran entrar en contacto con ellos. Tras 600 años de aislamiento, el clan nómada está cada vez más amenazado por la pérdida de hábitat debido a la tala de árboles. Como resultado, empiezan a abandonar el refugio del bosque, con resultados violentos. En 2011, también asesinaron a un guía local conocido como Chaco Flores, que llevaba 20 años en contacto con el clan Machopiro. Se cree que la relación se agrió cuando intentó convencerles de que abandonaran sus costumbres tradicionales. Más tarde fue encontrado con una flecha atravesándole el corazón. Sin embargo, recientemente, han aumentado los receptores de bienes de la tribu por parte de los misioneros, lo que indica que pronto podrían abrirse a la sociedad industrializada. Si pensabas que lo habías visto todo, no has visto el Tribu Rook. 10 años antes de que la tribu Rook fuera descubierta, la UNESCO reconoció el Parque Nacional Phong Nhak Bang como Patrimonio Natural de la Humanidad, y pronto se convirtió en destino de turistas y expertos nacionales e internacionales. Pero nadie sabía que en lo más profundo de la selva del Parque Nacional vivía el pueblo Rook en sus aldeas. Durante mucho tiempo, los Rook vivían lejos de la comunidad, lo que les convertía en personas tímidas que favorecían un estilo de vida primitivo. Desde que se conocen, la vida de este grupo étnico sigue siendo un gran misterio para los expertos. Imagina a un humano trepando a los árboles como un chimpancé. Estas personas se columpian en los árboles y lo hacen sin ropa. No tienen apellidos, sin nombre tribal, y viven en cuevas que dejan pasar el agua, que se llaman Rook en el dialecto local. Así que otros llaman al pueblo el Rook. Los Rook acordaron una vez salir de las cuevas y cuando lo hicieron eran 109 personas. Suelen huir de los extraños y llevar una vida natural cazando y recolectando en las altas montañas.
Usted, tanto los hombres como las mujeres se ataban el pelo por detrás, cubriendo sus cuerpos con corteza de antiar, y empeorar el caso. Dormían sentados. A veces echan de menos la cueva y vuelven a ella para quedarse durante meses. Sin embargo, es probable que acepten la civilización, a diferencia de la mayoría de las tribus de esta lista. Tribu Guarani. ¿Has visto alguna vez a alguien con 6 dedos en los pies o en las manos? Conoce a la tribu Guarani con cerca de no 1, no 2, sino 4.000 personas con dedos de más. Lo más interesante es que la estructura de sus pies con los dedos de más incluso cambia con el tiempo. Aunque nacieron con los dedos de los pies rectos, sus pies se adaptan a su entorno con el tiempo, dando a los dedos de los pies una estructura completamente diferente. Si el aspecto de esta gente no es suficientemente misterioso, su lengua es una de las cosas más misteriosas que tienen. Hablan la lengua guaraní, una lengua aislada de la que no se conoce parentesco con ninguna otra. Esta lengua inencontrable ha dificultado el rastreo del verdadero origen de la misteriosa tribu. Y por eso, nadie conoce su historia. Otra razón por la que es difícil conocer el origen de esta tribu es porque con el paso de los años, han rechazado todos los intentos de contacto del mundo civilizado. Según los informes, los misioneros americanos en Ecuador intentaron una vez contactar con los guaraní en el años 50 con regalos lanzados desde el aire, pero cuando intentaron aterrizar una avioneta para comunicarse con la tribu, 6 miembros de la tribu guaraní los mataron con lanzas. Desde que circuló la noticia del atentado, la tribu guaraní ha sido observada desde lejos, y se ha recopilado tan poca información. Una de las cosas que se sabe de esta tribu es su ocupación, que se dedica principalmente a la caza de monos y otros animales pequeños como principal fuente de alimento utilizando lanzas y cerbatanas. La principal arma de caza inicial es la cerbatana, que suele medir entre 3 y 4 metros. Las flechas utilizadas están bañadas en veneno carare, que paraliza los músculos del animal alcanzado para que no pueda respirar. Sin embargo, desde el siglo XX, la tribu ha confiado más en los rifles para cazar. También, ha habido un cambio significativo de una sociedad de caza y recolección a una sociedad que vive principalmente en asentamientos forestales permanentes. Sin embargo, lo mejor es tener en cuenta que quizá nunca lleguemos a comprender a esta misteriosa tribu, ya que puede que nunca acepten ningún contacto del mundo exterior para siempre. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.